Con Neida Colmenares, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, venezolana, arraigada en Chile hace prácticamente 2 décadas. Neida, gracias por el contacto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, a ustedes por la invitación. Neida, lo calificábamos delirante decretar la Navidad a partir del 1 de octubre, pero como venezolana, cuéntanos qué es lo que representa la Navidad para los venezolanos. Sí, bueno, la Navidad, así como, de hecho te estaba escuchando ahora cuando hablabas de la empanada en septiembre, ¿no? Es un tiempo en la cultura venezolana muy importante, de mucha celebración, de mucha fiesta. Son las fiestas más importantes, ¿no? Si uno tuviera que hacer el símil, sería como lo mismo que significa de alguna manera septiembre en Chile, las fiestas navideñas en Venezuela. Sin embargo, también hay que decir que en Venezuela la información que uno tiene y el seguimiento de este proceso, la conversación con los actores, en ningún caso se respira en este momento aires de celebración o ganas de adelantar una cosa tan absurda como las Navidades. Ahora, él con esto busca, claro, cambiar el clima, pero además va a significar un gasto de recursos, porque me imagino que la Navidad viene con cenas distintas. Él tiene que preparar este ambiente que no existe. Eso es lo que tiene que construir en estos meses y hacer durar la Navidad hasta diciembre. Sí, o sea, de hecho, no es la primera vez que el chavismo acude a esta estrategia. Es una estrategia que ha utilizado el chavismo cada vez que ha enfrentado crisis políticas o económicas en el país. O sea, lo que ha hecho es generar acciones populistas que lo que hacen es que nos ponen en un registro de conversación entre lo absurdo, entre lo cómico, entre lo delirante, pero que de alguna manera tiene un efecto, ¿no? En los medios de comunicación, sobre todo en los medios internacionales, que es ponernos a conversar de cosas que realmente no son lo sustantivo en el país. Pero tú tienes razón en el sentido de que a nivel país también hay una estrategia asociada a los recursos. Una parte importante, más de 5 millones de personas en Venezuela trabajan para el Estado y adelantar la Navidad también supone adelantar estos dineros públicos, estos bonos que llegan a la familia junto a otros subsidios, ¿no es cierto? Caja de alimentos, yo diría entre comillas regalos para los niños. Y tiene que ver con generar, ¿no es cierto? Estas ciertas dádivas que se le entrega a la población para tratar también o de comprar conciencia o de generar dinero, colocarlo en la calle para que la gente olvide un poco lo que está pasando. Bueno, junto con decretar la Navidad, se emitió ya la orden de detención contra Edmundo González, que es, eso sí, es bastante serio e implica el allanamiento, por lo pronto, a su casa. ¿Qué es lo que está buscando Nicolás Maduro con esta orden de detención? Porque pudiera convertirse en un boomerang al tener Edmundo González 75 años y ser el presidente que votaron los venezolanos. Sí, mira, Matilde, efectivamente, esta medida que ha ejecutado el régimen de Maduro, que es finalmente formalizar, ¿cierto? Abrir una causa penal contra Edmundo González, yo creo que más que una lectura jurídica, que la tiene, por supuesto, en los estándares de las instituciones democráticas que funcionan, pero también sabemos que en Venezuela el tema de la legalidad, el tema de las instituciones hace rato, y lo constatamos con el Tribunal Supremo de Justicia, no está operando. Por lo tanto, es una acción que se disfraza, ¿no es cierto?, de una acción judicial, pero que es un hecho político, que a mi juicio es de intimidación hacia la oposición venezolana y hacia Edmundo González específicamente para tratar de empujar una estrategia en la que se ha instalado el chavismo y que la podemos observar gracias a la información que nos llegan de Venezuela, los actores que están allá, casi inmediatamente luego de que ellos intentaron consolidar el fraude, es decir, desde el 29-30 de julio. ¿Y cuál Ujú. es esa estrategia? Es presionar a Edmundo González y su familia para tratar de empujar a Edmundo González al exilio político, ¿sí? Como ocurrió con Guaidó. Por lo tanto, claro, pero por lo tanto, claro, la diferencia es que Juan Guaidó no ganó unas elecciones. Entonces, hoy Exactamente. en día el líder opositor de Edmundo González es el presidente. No entiende que la comunidad internacional no necesariamente lo pueda llamar de esa manera porque están en una diplomacia y en las formalidades que corresponden, pero los venezolanos y la comunidad internacional saben que estamos hablando de un candidato que goza hoy en día, ¿no es cierto?, de la soberanía popular en el sentido que ganó unas elecciones y es lo que presumimos los venezolanos y sabemos por los hechos que se han desarrollado, ¿no es cierto?, en estos tiempos y que el chavismo no ha podido probar lo contrario
sino más bien ratificar el hecho del fraude. Sí, yo creo que es una acción política en el sentido que sigue empujando y generando presión a María Corina Machado y a la plataforma unitaria para tratar de empujar a Edmundo González al exilio político, que sería un hecho que en este momento políticamente no cabe duda que podría debilitar a la oposición en la lucha por continuar demandando la transición. Ahora, Entonces, claro, entre la medida... Si Edmundo González efectivamente se queda en su casa para que esta orden de detención se materialice, se puede convertir en una víctima y en un héroe de la oposición. ¿Está dentro de la estrategia la posibilidad de que efectivamente él se entregue? Yo creo que no está dentro de la oposición, y al menos la información que tenemos de los actores de Venezuela y lo que ha señalado la propia María Corina Machado, no creo que esté planteado en este momento poner en riesgo la seguridad de Edmundo González. Él está resguardado y lo que ha señalado la oposición en distintas comunicaciones y también lo que se maneja en Venezuela por su seguridad, en este momento su esposa sí está en su casa, que también es otra señora de 75 años, hay temor dentro de los sectores de la oposición, porque tampoco sería la primera vez que el chavismo ha arremetido y ha perseguido a los familiares, ¿no es cierto?, de líderes políticos. Entonces hay una situación que tensiona. Pero cuando me refiero a que es un hecho político entre que la ejecución de la medida, que es formalizar y criminalizar a Edmundo González por estos supuestos, ¿no es cierto?, causas que es de terrorismo, de intento de fraude, que ha sido la estrategia del chavismo para justificar también la detención de más de 2.000 personas, ¿no? Supuestamente ellos están acompañando una estrategia de fraude y de caos en el país en torno al real resultado electoral. Entonces, este argumento lo escalan a Edmundo González, pero entre que ellos decretan la medida y la ejecutan, yo creo que hay un rango, hay una brecha que tiene un análisis político respecto a realmente la van a ejecutar. O sea, ejecutarla creo que tendría muchas consecuencias en este momento para el chavismo. Eso no significa que Edmundo González, creo yo, esté disponible con la oposición para entregarse, bajo ninguna circunstancia. Pero sí genera, creo, Matilde, una presión sobre los círculos más cercanos de Edmundo González. De hecho, nosotros teníamos información, quienes seguimos este proceso, que en Venezuela se han venido generando distintas actividades políticas internas a nivel nacional de sectores que siguen sumándose al llamado de la plataforma unitaria y luego de este anuncio, que además ya María Corina Machado algo había señalado por las redes sociales, esas actividades han mermado significativamente. Entonces el objetivo del régimen, que en este momento es infundir temor, represión, lo que los actores políticos en Venezuela han denominado directamente como terrorismo de Estado, uno podría decir que es un objetivo que sí lo están cumpliendo, ¿no? Definitivamente. Y yo estoy convencida que lo que se intenta es presionar a Edmundo González y a su familia para que Edmundo González se vaya al exilio, finalmente, del país, lo que sería en este momento un duro golpe más de lo que ha ocurrido con la represión y la violación de los derechos humanos a la oposición. Ahora, todo esto para infundir temor, para amenazar, se suma a la decisión de la semana pasada de nombrar a Diosdado Cabello ministro del Interior. La lectura política es efectivamente infundir el terror en la población. Diosdado Cabello es una figura realmente muy nefasta dentro del chavismo. Siempre ha estado identificado, y no solamente desde ahora, sino incluso antes del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, como el chavismo más radical, ¿cierto? Y uno de los chavismos, y cuando digo radical no es porque suscriba a un pensamiento bolivariano, sino que ha estado asociado a muchas prácticas de violación de derechos humanos, prácticas que debilitan la institucionalidad democrática, y también a esa ala, entre comillas, dura de un chavismo que se ha intentado de alguna manera a veces matizar, ¿no es cierto? O dejarlo siempre ahí, pero concomitante. Está, pero no está. Y la lectura de su nombramiento como ministro, bueno, yo creo que tiene dos interpretaciones fundamentales. La primera es que la cúpula chavista tampoco es que tenga mucha gente hoy en día, ¿no? La cúpula chavista se ha cerrado, yo creo que muy transparentemente lo podemos observar, con el chavismo más radical, que ha estado siendo ubicado en cargos estratégicos a nivel del país. Y por el otro lado, la señal de colocar a Diosdado Cabello es una señal de represión, y es un poco decir como aquí tiene lo más duro, lo que está más asociado a la violación de los derechos humanos ahora dentro del gobierno. Y es una señal de intimidación
para las fuerzas políticas en Venezuela. No es algo tampoco que sorprenda a los actores políticos en el país y a los venezolanos, sino que sigue ratificando una estrategia que lo que sí es muy preocupante respecto a que no hay ninguna señal hasta los momentos de ese chavismo radical de tener disposición a negociar la transición. Claro. Entonces, claro, eso es realmente lo que yo creo que preocupa del hecho puntual del nombramiento de Diosdado Cabello en este importante ministerio. Claro, porque el tiempo sigue pasando, se va consolidando. Nicolás Maduro, pese a que está aislado, se consolida la posición que tiene, que se podría refrendar el próximo 10 de enero. Sin embargo, ¿cuál es la estrategia, crees tú, que va a asumir la oposición de aquí a esa fecha? Creo que lo que tú señalas es clave, ¿no? El 10 de enero se ha posicionado como el nuevo hito, temporalmente hablando, para la comunidad internacional de explorar alguna negociación. Es una negociación complicada porque ya prácticamente en la comunidad internacional hemos asumido que no hay actas por parte del Consejo Nacional Electoral y que por tanto no la van a mostrar nunca, ¿no? Y yo creo que eso ya está claro. Entonces empieza a aparecer este enero 2025 como el nuevo tiempo y la posibilidad para generar una transición. Ese tiempo, creo yo, al chavismo siempre le ha favorecido el tiempo, porque lo que busca siempre es ganar tiempo para incumplir los acuerdos y por lo tanto consolidar sus estrategias de persecución en el país. El escenario actual, bueno, tenemos una oposición que está resistiendo en Venezuela. La verdad es que es muy importante que la oposición siga en Venezuela. Para el movimiento internamente, yo creo que hasta hay un tema emocional aquí, ¿no es cierto?, de contención para los venezolanos el saber que sus líderes están ahí. Hay negociaciones, vimos que se reinició un poco las disponibilidades de Brasil, Colombia y México de volver a abordar el tema. Hay una presión internacional por saber, bueno, qué se le pide ahora a Maduro, porque las actas no la van a dar, y cómo abordar también diplomáticamente la presión de algunos sectores, que es reconocer o no a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Es un escenario muy complicado. Yo sigo pensando que el régimen gana tiempo, el régimen de Maduro, y reprime. La estrategia del régimen de Nicolás Maduro es reprimir. Lo dije hace unos minutos atrás, habría que ser una honesta y que pareciera que eso, bueno, ha calado un poco en la sociedad venezolana porque es muy fuerte lo que se está viviendo en el país, pero eso no significa que haya una oposición que haya abandonado una presión interna y no significa que podamos olvidar que el régimen de Nicolás Maduro también le está costando muchísimo sostener la situación en el país porque es que no tiene ningún tipo de gobernabilidad, no tiene ningún tipo de base social y en este momento la represión está a manos de la fuerza política. ¿Qué hay que esperar? Hay que esperar las nuevas conversaciones. Hay que observar un poco las orientaciones que da la oposición en Venezuela y también estamos observando que hay una comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, que empieza a hablar de sanciones, no necesariamente dirigidas a bloqueos o sanciones al país, pero sí también sanciones que pueden ser extensibles, que se pueden extender también a familiares, ¿cierto? Que era algo que no habíamos visto antes del chavismo, de la cúpula chavista. Es decir, las sanciones van para ustedes, señores y señoras, pero también para sus familiares. Y nosotros sabemos que los familiares de la cúpula chavista no están todos en Venezuela. El hijo de Nicolás Maduro, por ejemplo, el famoso Nicolásito, no se encuentra en Venezuela. No tengo muy claro dónde está. Eso también son nuevas acciones de presión internacional en el marco de acciones democráticas que pueden tener también algún impacto. Bien. Neida Colmenares, académica de la Universidad Central. Te queremos agradecer nuevamente el análisis político en momentos que se producen estas coyunturas y, por cierto, seguimos atentos a todo lo que está ocurriendo en